En medio de África, en un pequeño país llamado Malawi, donde las lluvias son esenciales para la vida y la tierra muchas veces se vuelve seca y dura, nació un niño cuya historia inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Este no es solo un relato sobre electricidad o inventos, sino sobre determinación, ingenio y la fuerza de un sueño que logró cambiar el destino de una comunidad entera. La historia comienza en el año 2002, en una pequeña aldea llamada Masitala, ubicada cerca de la ciudad de Wimbe, en el centro de Malawi. Esta región, como muchas otras del continente africano, depende en gran medida de la agricultura para sobrevivir. Pero ese año, algo terrible estaba por suceder. Una sequía devastadora azotó el país, dejando a miles de familias sin comida ni esperanza. Malawi es uno de los países más pobres del mundo. Según datos de la época, más del 80% de su población vivía con menos de $2 al día. La infraestructura sanitaria y educativa era precaria, y el acceso a la electricidad era un lujo al que muy pocos podían aspirar. En este contexto, William Kamkwamba crecía rodeado de dificultades, pero también de una mente inquieta y curiosa. William tenía apenas 13 años cuando la sequía comenzó a afectar a su familia. Su padre, Triguel Kamkwamba, era agricultor, y como tantos otros en la región, dependía de las lluvias para cultivar maíz y mandioca. Sin embargo, aquel año, el cielo permaneció seco durante meses, y las cosechas fracasaron estrepitosamente. Las reservas de alimentos se agotaron rápido, y la hambruna comenzó a golpear con fuerza. Para sobrevivir, la familia de William tuvo que vender casi todo lo que poseía. Incluso llegaron a sacrificar sus gallinas y cabras, animales que representaban su principal fuente de ingresos. A pesar de los esfuerzos, no fue suficiente. Y como consecuencia, William tuvo que dejar la escuela. No porque no quisiera estudiar, sino porque simplemente no tenían dinero para pagar la matrícula. Aunque dejó la escuela formal, eso no detuvo su deseo de aprender. William era apasionado por la ciencia, especialmente por la electricidad. Siempre le había fascinado cómo funcionaban las cosas, desde radios hasta motores. Cada vez que podía, visitaba la biblioteca local de la escuela, donde buscaba libros ilustrados sobre tecnología, energía y física. Fue allí donde encontró un libro que cambiaría su vida. El libro se llamaba Usar la energía, y aunque estaba en inglés, un idioma que William dominaba parcialmente, las imágenes eran claras. Mostraba cómo construir turbinas eólicas, cómo capturar el viento para generar electricidad. Para él, aquello no era solo teoría, era una solución posible. Una idea comenzó a germinar en su cabeza. Si podía construir una turbina eólica, tal vez podría traer luz a su casa, hacer funcionar una bomba de agua, y ayudar a su aldea a recuperarse. Pero la idea inicial era solo el primer paso. Lo siguiente sería mucho más difícil. Encontrar los materiales necesarios, convencer a su familia de que no estaba loco, y enfrentar las críticas de su comunidad. Muchos vecinos lo veían como un chico excéntrico, alguien que perdía el tiempo con sueños imposibles. Algunos incluso lo llamaban loco. Pero William no se rendiría tan fácilmente. Con la ayuda de su amigo Gilbert, quien aún asistía a la escuela, William traducía palabras difíciles del libro. Juntos revisaban las ilustraciones y analizaban cada detalle. Eran como pequeños científicos improvisados, soñando con soluciones para problemas reales. Mientras tanto, William recolectaba piezas en chatarrerías locales. Tubos de plástico, un neumático viejo, un motor de bicicleta, una batería de tractor. Poco a poco, iba juntando lo necesario. Decidió construir la torre con madera de eucalipto, ya que era abundante en la región. Con paciencia y habilidad, talló las partes necesarias y montó una estructura resistente. Usó el neumático como base para las palas, conectó cables eléctricos y colocó una pequeña dinamo que había conseguido. Era rudimentario, sí, pero funcional. Finalmente, después de semanas de trabajo, el día llegó. Cuando encendió el interruptor, todos contuvieron la respiración. Un pequeño foco se encendió. Luego otro. Y otro. Había electricidad. Era débil. Sí, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, hubo alegría en la casa de los Kamkwamba. Su madre,
Agnès no podía creerlo. Su padre, incrédulo, miraba fijamente el foco brillar. William había hecho lo imposible. Había creado electricidad con sus propias manos. Pero eso no fue todo. Pronto, conectó una pequeña bomba de agua y logró hacer subir agua desde un pozo profundo. En una región donde el agua potable era escasa, este logro significaba vida. Podían regar cultivos, beber agua limpia y, por primera vez en mucho tiempo, tener esperanza. La noticia corrió rápido, y pronto, toda la aldea quería ver al chico que atrapó el viento. Su historia llegó a oídos de un periodista local, que escribió un artículo sobre él. Poco después, estudiantes universitarios de Estados Unidos descubrieron su historia y decidieron viajar a Malawi para conocerlo personalmente. Fue entonces cuando el mundo comenzó a prestar atención. Invitaciones a conferencias internacionales llovieron, y William fue aceptado en una prestigiosa escuela secundaria de ciencias. En 2009, junto al periodista Brian Mille, William publicó el libro El niño que descubrió el viento, que fue traducido a más de una docena de idiomas. La historia emocionó a lectores de todo el mundo, y en 2019, fue adaptada al cine por Netflix, con Chiwetel Ejiofor interpretando a William adulto y Maxwell Simba al joven protagonista. Hoy, William Kamkwamba vive en Estados Unidos, pero su corazón sigue en Malawi. Se graduó en la prestigiosa Universidad de Dartmouth, ha sido nombrado embajador de buena voluntad por la UNESCO, y sigue trabajando en proyectos de energía sostenible para comunidades rurales. Su historia es prueba de que, con perseverancia, creatividad y fe en uno mismo, es posible cambiar el mundo, incluso desde el lugar más improbable. William nació en una aldea donde la electricidad era un concepto lejano, casi mítico. En Masitala, no había postes de luz ni enchufes en las paredes. Las familias cocinaban con leña, alumbraban sus casas con velas o lámparas de queroseno, y el único sonido nocturno era el crujido del fuego y el canto de los grillos. Pero para William, ese mundo no era solo lo normal. Era una oportunidad para cambiarlo. Desde pequeño, mostraba una curiosidad fuera de lo común. Mientras otros niños corrían por los campos o ayudaban a pastorear cabras, él se quedaba observando cómo funcionaban las radios viejas, cómo encendían los motores de los tractores o cómo se movían los cables dentro de una bicicleta. Su mente era como un imán. Absorbía todo lo que veía relacionado con máquinas, movimiento y energía. Su padre, Triguel Kamkwamba, era un hombre trabajador y serio. Agricultor de oficio, pasaba largas horas bajo el sol cultivando maíz, sorgo y mandioca. Era un hombre de pocos recursos pero de gran sabiduría. Aunque no entendía muy bien las ideas científicas de su hijo, siempre lo apoyaba en silencio, admirando su tenacidad y su deseo de aprender más allá de los límites de la tierra que cultivaba. La madre de William, Agnès, era quien mantenía la casa en orden. Cuidaba de varios hijos, cocinaba sobre fogones de leña, lavaba la ropa a mano y caminaba kilómetros para buscar agua. Ella también notaba algo especial en su hijo menor. No solo era inteligente, sino persistente. Si algo no funcionaba a la primera, volvía a intentarlo, una y otra vez, sin rendirse. En Malawi, la educación es considerada un privilegio, no un derecho. Miles de niños no tienen acceso a escuelas decentes, y muchos abandonan los estudios antes de terminar la primaria. Para William, ir a la escuela era un lujo que no todos podían disfrutar. Pagaba cuotas anuales, tenía que comprar libros y uniforme, y eso representaba un gasto importante para una familia que dependía únicamente de lo que producía la tierra. A pesar de las limitaciones económicas, William aprovechaba cada momento en clase. Sus profesores notaban su interés genuino por entender el mundo. Le gustaban especialmente las materias de física y tecnología. Solía hacer preguntas que iban más allá del contenido escolar, lo cual a veces incomodaba a algunos docentes poco preparados, pero otras veces despertaba admiración entre quienes sí valoraban su curiosidad. Uno de los momentos más importantes en su formación fue cuando descubrió la biblioteca de su escuela. No era grande, ni contaba con muchos libros actualizados, pero tenía algunas publicaciones donadas por organizaciones extranjeras. Entre ellas, estaba un libro ilustrado sobre energías alternativas. Ese libro sería el inicio de todo.
La semilla que daría frutos años más tarde. William no solo leía, sino que dibujaba. Tenía un cuaderno lleno de bocetos de turbinas eólicas, paneles solares y circuitos eléctricos. Muchas veces no entendía completamente lo que representaba cada línea, pero intentaba replicarlas, imaginando cómo podría construirlas con los materiales disponibles en su aldea. Eran garabatos para algunos, pero para él, eran planes. Además de leer y dibujar, William aprendió a reparar radios y pequeños aparatos eléctricos usados que encontraba en la basura o que vecinos le regalaban. Desmontaba cada pieza con cuidado, analizaba su función y buscaba formas de volver a ensamblarlas. Algunas veces fallaban, otras veces funcionaban mejor que antes. Cada error era una nueva lección. Una de sus primeras hazañas fue arreglar una radio que llevaba meses sin funcionar. Usó condensadores reciclados, cables oxidados y una antena improvisada con alambre. Cuando logró que emitiera señales, toda su familia se sorprendió. Fue el primer momento en que sintió que podía hacer cosas que otros no podían. Y esa sensación lo motivó a seguir adelante. Pero no todo era fácil. Muchas veces, los adultos de la aldea lo miraban con desconfianza. ¿Qué podía hacer un niño con herramientas de madera y hierro oxidado? ¿Cómo alguien tan joven pretendía crear electricidad en un lugar donde ni siquiera había red eléctrica? Para ellos, William era un soñador, y los soñadores, en un mundo tan duro, muchas veces eran vistos como débiles. Sin embargo, había personas que sí creían en él. Su amigo Gilbert, por ejemplo, seguía siendo su compañero fiel. Juntos revisaban libros, traducían palabras difíciles y discutían sobre cómo mejorar los diseños de sus inventos. También estaba su tío Edwin, un hombre que trabajaba en una fábrica de cemento y conocía un poco de electricidad. A veces le daba consejos prácticos o le conseguía piezas útiles. Fue precisamente gracias a su tío que William consiguió una dinamo vieja, un motor de bicicleta y una batería de tractor que nadie quería. Con esos materiales, pudo comenzar a construir su primera turbina eólica. Era un proyecto ambicioso, pero él ya había tomado una decisión. Si el gobierno no traería electricidad a su pueblo, él lo haría por sí mismo. Construir la turbina fue un proceso lento y frustrante. Tuvo que tallar las palas manualmente, asegurar la estructura con clavos y cuerdas, y probar diferentes ángulos para capturar el viento de la mejor manera posible. Hubo días en que todo parecía caerse a pedazos, y otras veces en que el viento simplemente no cooperaba. Pero cada fracaso lo hacía más fuerte, más decidido. Y entonces, llegó el día en que todo cambió. Después de semanas de trabajo, sudor y paciencia infinita, colocó la última conexión. Respiró profundo, pulsó el interruptor, y el foco se encendió. Brillaba con una luz débil, pero real. Por primera vez en su aldea, había electricidad generada por manos locales. Y con ella, nacía una nueva esperanza. Una vez que tomó la decisión de construir una turbina eólica, William supo que tendría que comenzar desde cero. No tenía acceso a herramientas modernas ni a manuales especializados, pero sí contaba con algo invaluable: su imaginación, su curiosidad y la información que había extraído del libro Usar la energía. Ese libro se convirtió en su guía técnica, aunque tuviera que interpretarlo con sus propias palabras. Lo primero que hizo fue dibujar un esquema básico en la tierra, usando un palo como lápiz y el suelo como papel. Delineó la forma de la torre, las dimensiones de las palas, la ubicación del generador y cómo conectaría todo al sistema eléctrico de su casa. Aunque era solo un boceto rudimentario, le ayudó a visualizar cada paso del proceso y a organizar sus ideas antes de comenzar. La base de la turbina sería una torre resistente, capaz de soportar el viento fuerte sin caer. Como no tenía tubos metálicos ni estructuras industriales, decidió usar madera de eucalipto, muy común en la región. Con ayuda de su padre y algunas herramientas básicas, cortó varios troncos rectos y los talló cuidadosamente para formar una estructura triangular que fuera estable y segura. Luego llegó el turno de construir las palas. Encontró un neumático viejo en una chatarrería y lo limpió con agua y arena. Usando un cuchillo afilado, lo cortó en 3 partes iguales, creando unas palas circulares que podrían capturar el viento de manera eficiente.
Fue un trabajo lento y complicado, ya que el caucho era duro y difícil de moldear, pero logró terminarlas después de varios días de esfuerzo. Para unir las palas al motor, utilizó un motor de bicicleta que había encontrado abandonado cerca de una carretera. Lo limpió, engrasó las piezas y lo conectó a una dinamo que obtuvo de una máquina agrícola inservible. Este conjunto serviría como el corazón de su turbina. Cuando el viento moviera las palas, el motor giraría y generarían electricidad. Uno de los mayores desafíos fue asegurar toda la estructura a la torre. No tenía soldadura ni tornillos resistentes, así que usó cuerdas gruesas y clavos oxidados que encontró en una casa abandonada. Amarró con fuerza cada pieza, revisó varias veces las conexiones y probó la estabilidad del conjunto antes de elevarlo al aire libre. Levantar la torre fue un trabajo de equipo. Convenció a algunos vecinos y familiares de ayudarlo, aunque muchos seguían viendo su proyecto como una pérdida de tiempo. Entre todos, levantaron la estructura con poleas improvisadas, cuerdas y mucha fuerza física. Una vez arriba, la fijaron al suelo con estacas profundas y piedras grandes para evitar que se tambalease con el viento. Cuando todo estuvo listo, llegó el momento de probar la turbina. El viento soplaba con fuerza aquel día, y las palas comenzaron a moverse lentamente. Era apenas un movimiento, pero significaba que el sistema estaba funcionando. La dinamo producía energía, aunque débil, y esa energía viajaba por cables reciclados hasta una pequeña batería que había conseguido de un tractor abandonado. La primera prueba fue decepcionante. La luz parpadeó brevemente y luego se apagó. William no se rindió. Revisó cada conexión, buscó fugas de corriente, ajustó los cables y mejoró el aislamiento con cinta adhesiva negra que había conseguido en un taller local. También cambió la posición de las palas para que captaran mejor el viento, y volvió a intentarlo. Esta vez, el resultado fue diferente. Un foco pequeño brilló con más intensidad. Luego otro. Y otro. Había electricidad. No era mucha, pero era suficiente para iluminar una habitación, cargar una radio o incluso hacer funcionar una bombilla de bajo consumo. Era un comienzo, y para William, significaba mucho más que un simple experimento. Era la prueba de que podía cambiar su realidad. Pero él no quería detenerse ahí. Sabía que podía mejorar la turbina. Decidió construir una segunda versión, esta vez con palas más aerodinámicas y una torre más alta. Usó tubos de plástico como material alternativo para las palas y reforzó la estructura con hierros recuperados de una antigua cerca. Cada mejora llevaba semanas de trabajo, pero también acercaba su sueño a la realidad. Con la nueva turbina, logró aumentar la cantidad de electricidad generada. Ahora podía encender más luces, mantener una radio encendida durante horas, y lo más importante, hacer funcionar una pequeña bomba de agua. Gracias a eso, su familia pudo regar cultivos incluso en temporada seca, lo cual era impensable meses atrás. La noticia de su invento comenzó a circular entre los vecinos. Al principio, con escepticismo. Muchos pensaban que era un truco, o que la electricidad no podía salir de un montón de chatarra. Pero cuando vieron el foco encendido con sus propios ojos, su sorpresa dio paso al asombro. Pronto, otros jóvenes de la aldea quisieron aprender de William y empezaron a preguntarle cómo podían construir sus propias turbinas. Este primer éxito no solo cambió la vida de su familia, sino que también abrió una puerta al futuro. Un periodista local visitó la aldea y escribió una nota sobre el chico que atrapó el viento. La historia llegó a Internet, y desde allí, comenzó a viajar por el mundo. Poco sabía William que, detrás de esa pequeña turbina hecha de restos, se escondía una oportunidad mucho mayor. Años más tarde, cuando ya era conocido internacionalmente, William recordaba aquellos días con orgullo. No porque hubiese hecho algo perfecto, sino porque había tenido el valor de intentarlo. Había demostrado que no necesitaba dinero ni tecnología avanzada para crear soluciones reales. Solo necesitaba ganas, creatividad y la fe de que, si perseguías tus sueños, el viento podría llevarte hacia adelante. Lo que comenzó como un proyecto escolar improvisado en una pequeña aldea africana pronto se convertiría en una historia internacional.
El primer paso hacia esa transformación fue un artículo escrito por un periodista local llamado Charles Gere. Él visitó la aldea de Masitala después de escuchar rumores sobre un niño que había atrapado el viento para hacer electricidad. Charles no creyó la noticia al principio. ¿Un chico de solo 14 años construyendo una turbina eólica con materiales reciclados? Sonaba como una leyenda urbana más. Pero cuando llegó y vio con sus propios ojos el foco encendido en medio de una casa sin conexión eléctrica, comprendió que estaba ante algo extraordinario. Publicó un artículo en el periódico The Daily Times of Malawi titulado El chico que atrapó el viento. En él, contaba la historia de William, describía su turbina hecha de chatarra, hablaba de la sequía, del hambre y del sueño imposible que se hizo realidad. El artículo no solo generó interés local, sino que llegó a manos de algunos profesionales de ONGs y estudiantes universitarios interesados en tecnología sostenible. Uno de esos lectores fue Evan Thomas, un estudiante estadounidense que trabajaba en un proyecto de cooperación internacional en Malawi. Al leer la historia, decidió viajar personalmente hasta Masitala para conocer a William. Llevó consigo una cámara, un cuaderno de notas y muchas preguntas. Evan quedó impresionado. No solo por la turbina en sí, sino por la mente brillante detrás de ella. Documentó todo lo que vio, tomó fotos, grabó vídeos y escribió un informe detallado que envió a sus contactos en Estados Unidos. Pronto, la historia comenzó a circular en círculos académicos y tecnológicos internacionales. Fue entonces cuando el movimiento tomó impulso. Profesores de universidades como Harvard y MIT mostraron interés en el caso. Organizaciones dedicadas a la educación y energía sostenible ofrecieron apoyo. Incluso se abrieron debates sobre cómo jóvenes talentos de comunidades marginadas podían resolver problemas globales con soluciones locales. Una de las oportunidades más importantes llegó cuando William fue invitado a participar en la conferencia TED Global en Tanzania en 2007. Era la primera vez que salía de su país, la primera vez que subía a un avión, y la primera vez que hablaría frente a un público internacional. Tenía apenas 15 años. En ese escenario, William contó su historia con sencillez y pasión. Habló de la sequía, de la hambruna, de cómo dejó la escuela y cómo siguió aprendiendo por su cuenta. Mostró imágenes de su turbina, explicó cómo funcionaba y compartió sus sueños. El público lo escuchó en silencio, y al finalizar, le dio una ovación de pie. Desde ese momento, su vida cambió. Después de su charla en TED, varias personas se acercaron a él ofreciendo ayuda. Un empresario malawí decidió patrocinar su regreso a la escuela. Le pagó la matrícula en uno de los mejores colegios técnicos del país, el Kabila Secondary School. Por fin, William tendría acceso a una educación formal digna de su talento. Pero eso no fue todo. Brian Mille, un periodista estadounidense que cubría historias de África, decidió escribir un libro junto con William. Así nació El niño que descubrió el viento, publicado en 2009. El libro fue un éxito mundial, traducido a más de una docena de idiomas y llevado a las listas de los más vendidos en Estados Unidos y Europa. La fama también llegó a través del cine. En 2019, Netflix produjo una adaptación cinematográfica basada en el libro. El actor Chiwetel Ejiofor interpretó al padre de William, mientras que Maxwell Simba dio vida al joven protagonista. La película se filmó parcialmente en Malawi, lo cual significó un orgullo para todo el país. Pero William no quería ser solo un personaje de libro o película. Quería seguir aprendiendo, seguir innovando. Gracias a becas internacionales, logró ingresar a la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, una institución prestigiosa conocida por su enfoque en ingeniería y desarrollo sostenible. Allí estudió ingeniería ambiental y siguió desarrollando ideas para mejorar el acceso a energía limpia en zonas rurales. Durante su tiempo en la universidad, William no olvidó sus raíces. Trabajó en proyectos que ayudaban a comunidades africanas a implementar soluciones energéticas simples pero efectivas. También colaboró con organizaciones sin fines de lucro que promovían la educación técnica para jóvenes de bajos recursos. Hoy, William es embajador de buenas voluntades de la UNESCO, ha dado conferencias en eventos internacionales y sigue siendo un referente global en innovación social y energías renovables.
Pero más allá de los títulos y reconocimientos, sigue siendo aquel niño que miraba el viento no como algo invisible, sino como una fuerza poderosa esperando ser usada. Su historia nos enseña que el conocimiento no vive solo en las aulas ni en los libros caros. Vive en la curiosidad, en la determinación, en la capacidad de soñar más alto que las circunstancias. Y aunque muchos pensaron que era imposible, William demostró que con fe, trabajo y un poco de imaginación, incluso el viento puede convertirse en luz. Después de años sin asistir a clases formales, William finalmente volvió a la escuela. Pero esta vez no sería una escuela cualquiera. Gracias al apoyo de empresarios y académicos que creyeron en su talento, fue aceptado en el Kabila Secondary School, uno de los colegios técnicos más prestigiosos de Malawi. Era un lugar completamente diferente al pequeño aula de tierra donde había estudiado antes. El cambio fue abrumador. En Masitala, las clases se daban bajo árboles o en aulas con bancos rotos y pizarras borrosas. Ahora, estaba rodeado de edificios de concreto, aulas bien equipadas, bibliotecas llenas de libros actualizados y profesores con formación universitaria. Todo era nuevo para él, incluso el uniforme que debía usar todos los días. Al principio, William se sintió fuera de lugar. Sus compañeros habían estado estudiando todo ese tiempo, mientras él había aprendido solo, desde su casa, con materiales improvisados. Las materias eran más avanzadas, y aunque entendía muchos conceptos básicos, le costaba seguir el ritmo de algunas clases, especialmente en inglés y matemáticas. Pero lo que le faltaba en experiencia formal, lo compensaba con determinación. Desde el primer día, decidió que aprovecharía cada segundo en esa escuela como si fuera una oportunidad única. Se sentaba siempre en primera fila, hacía preguntas constantemente y se quedaba después de clase para hablar con los profesores y aclarar sus dudas. Sus maestros notaron algo especial en él. No solo era inteligente, sino que tenía una forma única de pensar. Muchas veces proponía soluciones prácticas a problemas teóricos, aplicando lo que había aprendido por sí mismo. Algunos docentes lo comparaban con estudiantes universitarios, otros simplemente lo veían como alguien destinado a grandes cosas. En la asignatura de física, destacó particularmente. Podía explicar conceptos complejos como la ley de Ohm o el funcionamiento de los circuitos eléctricos con ejemplos reales basados en sus propios experimentos. Incluso ayudaba a algunos compañeros a entender temas que les resultaban difíciles, convirtiéndose poco a poco en un referente entre sus pares. Pero no todo era fácil. Hubo momentos de frustración, sobre todo cuando se enfrentaba a pruebas escritas. Hablaba inglés con fluidez, pero escribirlo correctamente era otro reto. Tuvo que aprender gramática, ortografía y redacción técnica desde cero. Pasaba horas revisando libros de texto, repitiendo ejercicios y pidiendo ayuda a sus compañeros mayores. Aunque ya era conocido internacionalmente gracias a su turbina eólica, en la escuela prefería mantener un perfil bajo. No quería ser tratado de forma especial. Quería demostrar, con esfuerzo y trabajo duro, que podía sobresalir no solo por su historia, sino por sus logros académicos reales. Durante su estancia en Kabila, también tuvo acceso a laboratorios de ciencias y talleres de electrónica. Era la primera vez que podía usar herramientas modernas, medir corrientes eléctricas con precisión o experimentar con circuitos controlados. Ese entorno lo fascinaba, y aprovechaba cada hora libre para explorar, investigar y construir nuevos prototipos. Uno de sus proyectos más ambiciosos en la escuela fue diseñar un sistema de iluminación solar para un aula que carecía de electricidad. Usó paneles solares pequeños, baterías recicladas y focos de bajo consumo. Fue un éxito, y desde entonces, varios profesores comenzaron a verlo no solo como un alumno, sino como un colaborador en iniciativas tecnológicas dentro del colegio. Su desempeño académico no pasó desapercibido. Un año después de ingresar, recibió una beca completa para continuar sus estudios en Estados Unidos. La noticia lo tomó por sorpresa. Nunca imaginó que llegaría tan lejos, ni que tendría la oportunidad de estudiar en una universidad extranjera, mucho menos en una tan prestigiosa como Dartmouth. Antes de viajar, pasó semanas preparándose. Estudió inglés intensivo, leyó artículos científicos en ese idioma,
e incluso practicó cómo presentar sus ideas frente a un público internacional. También visitó su aldea por última vez antes de partir, despidiéndose de su familia, su comunidad y su tierra natal, consciente de que nada volvería a ser igual. Cuando llegó a Estados Unidos, todo era nuevo para él. El frío, los edificios altos, los medios de transporte, la velocidad del ritmo de vida. Pero también encontró inspiración. Vio cómo la tecnología mejoraba la calidad de vida de las personas, cómo la energía limpia era una realidad en muchas comunidades, y cómo la educación podía transformar destinos. En Dartmouth, se enfocó en ingeniería ambiental, combinando su amor por la tecnología con su compromiso social. Allí aprendió sobre sistemas energéticos sostenibles, diseño de infraestructura rural y cómo llevar soluciones tecnológicas a comunidades que vivían sin electricidad ni agua potable. Pero más allá de los títulos y reconocimientos, lo más importante fue que nunca perdió de vista sus raíces. Cada proyecto que desarrolló en la universidad tenía como objetivo mejorar la vida de personas como las de su aldea. Porque para William, la verdadera revolución no era crear tecnología por crearla, sino usarla para cambiar vidas. Llegar a la Universidad de Dartmouth fue como entrar en un mundo completamente nuevo para William. Ubicada en Hanover, Nuevo Hampshire, esta institución es una de las más respetadas del mundo, conocida por formar líderes, científicos e innovadores. Para un chico que había construido una turbina con chatarra en una aldea sin electricidad, era un paso gigantesco. Desde el primer día, William se dio cuenta de que estar allí no sería fácil. Las clases eran intensas, los profesores exigentes, y sus compañeros venían de todo tipo de realidades privilegiadas. Muchos habían asistido a colegios internacionales, viajado por el mundo o tenían acceso a recursos tecnológicos desde pequeños. Él, en cambio, había aprendido solo, usando libros antiguos y materiales reciclados. Pero lo que le faltaba en experiencia formal, lo compensaba con una mente inquieta y una determinación única. En lugar de sentirse intimidado, se dedicó a aprender todo lo posible. Asistía a todas las clases, participaba activamente en debates, hacía preguntas constantes y aprovechaba cada oportunidad para ampliar su conocimiento, tanto teórico como práctico. En las asignaturas de ingeniería ambiental, destacó rápidamente. Su visión práctica sobre el uso sostenible de los recursos naturales, combinada con su conocimiento directo de comunidades rurales, ofrecía una perspectiva única. Mientras otros estudiantes discutían teorías abstractas, William compartía soluciones basadas en la realidad que él mismo había vivido. Durante su segundo año en Dartmouth, comenzó a trabajar en un proyecto revolucionario: diseñar un sistema de bombeo solar accesible para comunidades rurales de África. El objetivo era crear una solución barata, fácil de mantener y capaz de suministrar agua limpia incluso en zonas remotas donde no llegaba la electricidad convencional. Este proyecto fue tan exitoso que llamó la atención de organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo sostenible. Fue invitado a presentarlo en conferencias sobre energía renovable y tecnología aplicada a países en vías de desarrollo. Cada charla, cada demostración, reforzaba su creencia de que la ciencia podía ser una herramienta poderosa para transformar vidas. A medida que avanzaba en sus estudios, también iba madurando como persona. En Dartmouth, conoció a jóvenes de diferentes culturas, religiones y orígenes sociales. Aprendió a escuchar otras voces, a entender problemas globales desde múltiples perspectivas y a defender con pasión su visión de un mundo más justo y equitativo. Su historia inspiró a muchos dentro del campus. Profesores lo citaban como ejemplo de perseverancia. Estudiantes lo buscaban para conocer más sobre su vida y sus ideas. Algunos incluso decidieron involucrarse en proyectos similares, motivados por el impacto que William estaba generando con su trabajo. También tuvo tiempo para compartir su experiencia fuera del ámbito académico. Participó en talleres culturales, escribió artículos para revistas universitarias y colaboró en documentales sobre educación en África. Se convirtió en una voz importante sobre cómo el acceso a la educación puede cambiar no solo destinos individuales, sino también comunidades enteras. Pero nunca olvidó sus raíces. Durante las vacaciones, regresaba a Malawi siempre que podía. Allí trabajaba en proyectos comunitarios,
Enseñaba a niños y jóvenes cómo construir prototipos simples de energía renovable y ayudaba a su familia a mejorar la calidad de vida en Masitala. Era como si cada logro personal tuviera que traducirse en beneficios para su tierra natal. Al finalizar sus estudios, recibió una distinción honorífica por su contribución académica y social. Había dejado una huella imborrable en la universidad, no solo por su inteligencia, sino por su humildad, su ética de trabajo y su compromiso con el bien común. Al finalizar sus estudios, recibió una distinción honorífica por su contribución académica y social. Había dejado una huella imborrable en la universidad, no solo por su inteligencia, sino por su humildad, su ética de trabajo y su compromiso con el bien común. Para muchos, era ya más que un estudiante. Era un referente. Con su título bajo el brazo, William decidió seguir trabajando en proyectos de energía limpia, especialmente dirigidos a comunidades rurales africanas. Colaboró con ONGs, gobiernos locales y empresas dedicadas a la tecnología sostenible. Pero también tenía claro que su misión principal seguía siendo educar, empoderar y dar voz a quienes muchas veces son invisibles en el mundo globalizado. Hoy, aunque vive en Estados Unidos, sigue conectado con Malawi. Ha creado programas educativos para jóvenes interesados en ciencia y tecnología, ha donado equipos escolares a su antigua comunidad y continúa desarrollando sistemas de energía renovable accesibles para personas que aún no tienen acceso a la red eléctrica nacional. La Universidad de Dartmouth fue un capítulo crucial en su vida. No solo le dio herramientas técnicas y académicas, sino también una visión global del impacto que puede tener un individuo cuando decide usar su talento para servir a otros. Y eso es exactamente lo que hizo William. Convertir su sueño en una luz que guía a millones. Después de graduarse, William no se quedó solo en el ámbito académico. Decidió llevar su conocimiento directamente a donde más se necesitaba. Regresó a África varias veces para colaborar en proyectos de electrificación rural, ayudando a comunidades sin acceso a la red eléctrica a construir soluciones propias, usando materiales locales y tecnologías sencillas pero efectivas. También comenzó a trabajar con organizaciones internacionales enfocadas en el desarrollo sostenible. Participó en talleres sobre energías renovables, diseñó manuales educativos para escuelas rurales y ayudó a formar a nuevos líderes jóvenes que querían replicar sus ideas en sus propias aldeas. Su objetivo siempre fue claro: no solo traer electricidad, sino también oportunidades. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es que no impone soluciones desde arriba. Siempre trabaja junto a las comunidades, escuchando sus necesidades reales y adaptando las tecnologías a su contexto. Esto hace que sus proyectos sean no solo útiles, sino también sostenibles a largo plazo. Además de su labor técnica, William también se convirtió en un defensor activo de la educación como herramienta de transformación social. Ha dado conferencias en foros globales defendiendo el acceso universal a la educación, especialmente en zonas rurales y marginadas. Cree firmemente que ningún niño debe ser privado de aprender por falta de recursos. Ha sido invitado a hablar en múltiples cumbres internacionales sobre pobreza, innovación y cambio climático. En cada discurso, repite el mismo mensaje: no importa de dónde vengas. Lo importante es a dónde quieres llegar, y qué estás dispuesto a hacer para llegar allí. Esas palabras, nacidas de su propia experiencia, resuenan profundamente en quienes lo escuchan. Aunque ha recibido innumerables reconocimientos, premios y títulos honoríficos, William prefiere mantenerse alejado de la fama tradicional. No busca ser una celebridad, sino un puente entre el conocimiento científico y las comunidades que más lo necesitan. Para él, cada logro debe traducirse en un beneficio colectivo, no individual. Sus esfuerzos también han influido en políticas públicas en algunos países africanos. Gobiernos han tomado nota de sus ideas y han integrado algunas de sus propuestas en planes nacionales de electrificación rural y educación técnica. Esto demuestra que su impacto va más allá de lo personal. Está ayudando a moldear el futuro de toda una región. Hoy, William continúa trabajando en nuevos prototipos de energía renovable, especialmente enfocados en soluciones escalables y replicables. Cree firmemente que el futuro pertenece a las energías limpias, y quiere asegurarse de que comunidades marginadas no queden atrás en esta transición. Su visión no es solo tecnológica,
sino profundamente social. Y así, William Kamkwamba sigue siendo prueba viviente de que no se necesita mucho para lograr grandes cosas. Solo se necesita curiosidad, determinación y la fe de que, aunque estés solo, aunque tu aldea no tenga luz ni internet, puedes construir algo que ilumine no solo tu hogar, sino al mundo entero. William no solo es un ingeniero, no solo es un escritor, no solo es un conferencista internacional. Es un símbolo de lo que puede lograr una persona decidida a cambiar su realidad. Su historia nos recuerda que la innovación no siempre viene de laboratorios multimillonarios, sino a veces de una aldea africana, de un libro abandonado y de un chico que miró al viento y dijo, «Yo puedo». Una de las lecciones más poderosas que deja William es que el conocimiento no vive únicamente en las escuelas o en los libros caros. Vive también en la observación, en la experimentación, en la capacidad de preguntar y buscar respuestas por cuenta propia. Él aprendió más desde su aldea, sin profesores formales, que muchos con acceso a educación tradicional. Otra gran enseñanza es que los fracasos no son el final, sino parte del proceso. William probó, falló, volvió a probar, ajustó, mejoró y siguió adelante. Cada error fue una nueva lección. Esa mentalidad de crecimiento, de no rendirse ante las dificultades, es lo que lo llevó al éxito, incluso cuando todo parecía imposible. También nos enseña que el apoyo comunitario, aunque no siempre sea evidente, puede ser clave. Aunque mucha gente lo criticaba al principio, hubo algunos pocos que lo apoyaron, como su amigo Gilbert, su tío Edwin y su familia. Eso nos muestra que no necesitamos que todos crean en nosotros, solo necesitamos a alguien que lo haga, y creer nosotros mismos. William demuestra que el pensamiento creativo puede resolver problemas reales. En lugar de esperar que el gobierno llevara electricidad a su aldea, decidió encontrar una solución él mismo. Y no usó tecnología avanzada ni herramientas costosas, sino materiales simples que estaban disponibles a su alrededor. Esto nos invita a pensar, ¿qué tenemos cerca que podríamos usar de forma diferente? Su historia también es una llamada a valorar la educación técnica y práctica. Muchas veces, se da prioridad a carreras universitarias prestigiosas, mientras se subestima la importancia de aprender habilidades manuales, técnicas o científicas básicas. Pero fue precisamente ese tipo de aprendizaje práctico lo que permitió a William construir algo que cambió su vida y la de toda su comunidad. Además, nos enseña que no hay que tener miedo de soñar grande, incluso si eres pequeño, pobre o desconocido. A los 14 años, William no solo imaginó un futuro diferente para sí mismo, sino para su aldea entera. No dejó que su edad o su situación económica limitaran su visión. Y eso es algo que todos deberíamos recordar. Nadie es demasiado joven o insignificante para marcar la diferencia. También nos habla de la importancia de leer y aprender por cuenta propia. William no tenía internet ni bibliotecas modernas, pero aprovechó cada libro disponible. Hoy, vivimos en una era donde el conocimiento está al alcance de un clic, y sin embargo, muchas personas no lo aprovechan. Su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedicamos realmente a aprender algo nuevo cada día? Otra lección importante es la de la humildad. A pesar de haber logrado tanto y de recibir reconocimientos internacionales, William nunca ha perdido la conexión con sus raíces. Regresa regularmente a Malawi, sigue trabajando directamente con su comunidad y ayuda a otros jóvenes a seguir caminos similares. Para él, el éxito no es acumular logros, sino compartirlos y multiplicarlos. William también nos recuerda que no debemos dejar que las circunstancias nos definan. Nació en un país pobre, en una aldea sin electricidad, en una familia que apenas podía comer. Pero no permitió que eso dictara su destino. Decidió que quería más, no por ambición, sino por amor a su tierra, a su familia y a la posibilidad de mejorar el mundo. Nos enseña que la innovación no siempre viene de laboratorios de alta tecnología o empresas multinacionales. A veces, surge de un niño mirando el viento y preguntándose qué podría hacer con él. La verdadera innovación nace de la necesidad, del deseo de solucionar problemas reales y de la valentía de intentar algo nuevo, aunque no tenga garantías. Su historia también resalta la importancia del acceso a la información. Si no hubiera tenido acceso a aquel libro sobre energías alternativas,
probablemente nada de esto habría ocurrido. Por eso, hoy en día, William defiende fuertemente la creación de bibliotecas, centros de aprendizaje y espacios donde los niños puedan explorar ideas y descubrir su potencial. Y tal vez una de las lecciones más importantes es esta: la educación salva vidas. No solo porque te permite conseguir un trabajo, sino porque te da herramientas para sobrevivir, para crear, para imaginar y para actuar. En el caso de William, la educación, aunque fuera autodidacta, fue literalmente lo que le permitió salvar a su familia del hambre y a su aldea de la oscuridad. En última instancia, William nos enseña que cada persona tiene un propósito, una chispa, un don único. El suyo fue construir una turbina eólica con chatarra. El nuestro puede ser otra cosa. Pero lo importante es que no dejemos esa chispa apagarse. Debemos alimentarla, trabajar por ella y, sobre todo, compartirla con quienes nos rodean. Así, con cada lección que deja su historia, William Kamkwamba no solo encendió una luz en su aldea. Encendió una esperanza en millones de personas que, al conocer su historia, se atreven a soñar, a inventar, a luchar por un futuro mejor. Porque, al final, su mensaje es claro: no importa de dónde vienes. Lo que importa es a dónde quieres llegar. Y qué estás dispuesto a hacer para llegar allí. Así que antes de cerrar esta ventana, te pedimos un favor. Deja tu comentario. Cuéntanos qué te inspiró de esta historia. ¿Qué proyecto tienes en mente que quieres comenzar hoy? ¿Cómo planeas usar lo que aprendiste? ¿Qué harás tú para cambiar tu entorno? Queremos escucharte. Y seguro que otros también. Y por último, pero no menos importante, suscríbete. Sigue este canal, apoya el contenido que te inspira, que te hace pensar y que te invita a actuar. Porque detrás de cada vídeo hay horas de trabajo, investigación y deseo genuino de aportar algo positivo al mundo. Juntos podemos construir una comunidad que crea en el poder de los sueños y en la fuerza del viento.